El presente trabajo de investigación tiene por objeto hacer un estudio comparativo de carácter de justicia constitucional entre el sistema jurídico del país de Chile y el juicio oral en el sistema penal acusatorio mexicano, que es el nombre que popularmente se le ha dado a las reformas constitucionales en materia penal del 2008. Trabajo investigado y creado por el licenciado José Antonio Maya Esquivel. Este mismo corresponde a dar cabal cumplimiento a la tercera actividad de la materia de Derecho Constitucional Mexicano y Comparado de la Maestría de Garantías y Amparo, impartida en la modalidad virtual por el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, catedrático de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. El presente trabajo de indagación pretende contestar con una nueva batería de preguntas, es decir, ¿qué se sabe realmente sobre la reforma de 2008 en cuanto a los diversos cambios constitucionales aprobados al sistema de justicia penal mexicano? Uno de los que destaca en el subsistema de impartición de justicia es el relativo a la introducción de los juicios orales, que implica una modificación de los diferentes componentes que integran el sistema de justicia penal en virtud de la sustitución del modelo penal mixto por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previstos en los artículos constitucionales reformados de la Carta Magna. Pero por razón de métodos impone en primer término identificar qué es la justicia constitucional, para de ahí ubicarlas a las instituciones o sectores que en el sistema jurídico mexicano la integran, el contenido de estas y, en su caso, las propuestas tendientes a un fortalecimiento como piezas claves para la salvaguarda del Estado de Derecho. Es así como encontramos que desde el año de 1968, uno de los principales cultivadores del tema es el destacado jurista mexicano don Héctor Fix Zamudio. Este mismo concibió la justicia constitucional como el conjunto de procedimientos de carácter procesal por medio de los cuales se encomienda a determinados órganos del Estado la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos a aquellos otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones que para su actividad se establecen en la misma Carta Fundamental. Por otro lado, comparar instituciones constitucionales significa poner en relieve las aproximaciones y las diferencias que existen entre ellas, tanto en el nivel normativo como en el jurisprudencial y en el de las prácticas, usos y costumbres políticas, con la finalidad primordial de examinar cuál de ellas puede auxiliar a fortalecer un sistema constitucional específico, teniendo en cuenta la evolución jurídico-política y la realidad de un país. Chile. Hablar de los juicios orales en países latinoamericanos, irremediablemente hay que trasladarnos al país de Chile, además de que es importante destacar que para que algunos países de Latinoamérica hoy tengan esas reformas, fue producto de un estudio de derecho comparado a través de sistemas jurídicos contemporáneos. Este es el enfoque comparativo de otras latitudes terrestres que de entrada sirve para dimensionar la magnitud del problema y los beneficios. El sistema de justicia en Chile, tal como lo expone el prestigioso doctor Miguel Carbonell, y que a decir verdad, su sistema era inquisitivo, y me permite explicar brevemente este término, que el sistema inquisitivo es aquel en el cual las funciones de investigar, acusar y juzgar están concentradas en una misma autoridad, y en esto se corre el riesgo, como en todo, que la autoridad, al saberse con tanto poder, al desempeñar distintos roles, actúe de manera imparcial y subjetiva. Con ello, en el país citado se creó una comisión de expertos provenientes de la academia, la sociedad civil y el gobierno. Se hizo para evaluar la reforma penal chilena, hoy con resultados satisfactorios. Concretamente, los orígenes de dicha reforma se deben a dos organizaciones no gubernamentales, que fueron la Corporación de Promoción Universitaria y la segunda fue la Fundación Paz Ciudadana sin fines de lucro. Se fundó en 1992 por Agustín Edwards, dueño del grupo editorial El Mercurio. La reforma al sistema penal chileno fue un proceso legislativo que fue a lo largo de 7 años, en lo que inicia un lento proceso en junio de 1995 y terminó en mayo del 2002. Los elementos principales de la citada reforma son aparentemente 6, a saber. En un primer punto, se realizó una sustitución del sistema de justicia basado en expedientes altamente formalizados. Lo mismo sucede en nuestro país, pero a la inversa, que son burocratizados y sumamente lentos, aunque en el discurso político se diga otra cosa. En Chile se estableció un reordenamiento de las funciones de los juzgados, donde se incorporó la figura de administrador de tribunales para que los jueces pudieran realizar funciones jurisdiccionales y no de carácter administrativo. En un segundo punto, al menos así se quiere pensar, que el juez deja atrás la tendencia de penalizar anticipadamente al acusado, a reducir la práctica común de establecer como medida cautelar la prisión preventiva. En un punto tercero, algunas novedades que se incorporaron con la reforma penal
es que se incorpora el sistema de justicia al principio de oportunidad al darle al Ministerio Público la capacidad de interrumpir una investigación si no cuenta con mayores elementos de prueba. Cuarto, en este rubro se le da especial atención a la víctima denunciante, además tiene el derecho de obtener la restitución de los bienes que le fueron robados, a que se promuevan mecanismos que le reparen el daño y a demandar la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. En un quinto sitio, bajo el sistema acusatorio que es el implementado, el ejercicio de los derechos del acusado, que puede tener acceso a las pruebas que se han recabado en su contra, también se crea la Defensoría Penal Pública, misma que aporta un abogado capacitado para el acusado. Aquí en México no es más que la figura de los defensores de oficio que poco o nada hacen por el exceso de trabajo. En sexta posición, el sistema chileno se ha consolidado hoy por hoy con los retos que se ha propuesto y desde luego con las reformas que subrayan en cuanto a la sustitución del sistema inquisitivo por el sistema acusatorio. Uno de los mayores logros, por citar un ejemplo, es el de evitar una tendencia natural de los funcionarios del nuevo sistema en erradicar algunas prácticas procesales del sistema anterior, como pudiera ser el uso de la carpeta donde se contienen los datos más relevantes del caso, que pueden ayudar a ubicar al juez, y esto puede derivar en una concepción errónea de lo que son los juicios orales al desvirtuar en esta manera que se adopten prácticas y que en lugar de ser un nuevo sistema sea un híbrido o simbiosis de los dos. Otro de los aspectos sobresalientes es que en el nuevo sistema los jueces no pueden ni deben otorgar la facultad de dar a sus subalternos la redacción del proyecto de las sentencias, puesto que en México una de las situaciones lamentables es que casi en la mayoría de los casos, por ser un sistema escrito, el juez nunca o casi nunca se da cuenta de a quién está condenando. Ahora bien, en los juicios orales en México, todo obedece a la reforma que sufrió el artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señalaron principios específicos del proceso penal. El principio de oralidad, que consiste en que las audiencias deben realizarse en forma verbal y no por medio de escritos. El principio de contradicción, que estriba en que las partes estén en condiciones de contradecir sus posiciones mediante el ofrecimiento de pruebas e interrogatorios. También el principio de concentración, que consiste en que se concentre un mayor número de actos procesales para darle celeridad al proceso con el auxilio de la oralidad. El principio de continuidad, que deriva de la concentración, pues al concentrarse los argumentos y los medios de prueba, el proceso es continuo, y el principio de inmediación, que se refiere a que el juez que conoce y resuelve el proceso debe estar presente siempre ante las partes para escuchar sus argumentos y recibir los medios de prueba que ofrezca a efecto de conocer el resultado de los mismos y estar en condiciones de emitir la sentencia con pleno conocimiento del acontecido en el juicio. Este mismo artículo contempla los siguientes principios generales que deben cumplirse: esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y los daños causados a la víctima se reparen. El juez debe de desahogar y valorar las pruebas de manera libre y lógica. En la sentencia se debe tomar en cuenta solamente las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio. La audiencia del juicio la debe realizar el juez, pero que no sea el mismo que conoció del proceso antes de dicha audiencia. Los argumentos del acusador y acusado son por sí o por medio de su defensor deben hacerse de manera pública, contradictoria y oral, así como los medios de prueba que hayan ofrecido. La obligación de probar le corresponde a quien acusa. Igualdad del acusador y del acusado. Prohibición al juez de tratar asuntos del proceso solamente con el acusador o con el acusado, es decir, debe tratarlos los dos de forma conjunta. Otorgar beneficios al acusado cuando acepta su responsabilidad. Solamente se puede condenar cuando el juez esté convencido de que el procesado es culpable. Si alguna prueba es obtenida con violación de derechos fundamentales, será nula. Así también, el artículo 20 constitucional prevé en los siguientes derechos del acusado: a que se presuma su inocencia hasta que se declare su culpabilidad por el juez en una sentencia, a declarar o guardar silencio, a comunicarse y a que no se le intimide o torture, a que se le informe de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, a que se le otorguen beneficios cuando ayuda en la investigación de delitos cometidos por la delincuencia organizada, a que se le reciben los testigos y las demás pruebas que ofrezca, a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, pero se puede limitar para proteger a la víctima testigos menores de edad o por razones de seguridad pública o seguridad nacional, a no estar de acuerdo y
y atacar lo hecho en la investigación y aportar pruebas en delitos de delincuencia organizada cuando el investigado no se puede repetir en la audiencia de juicio, a consultar los registros de la investigación, a que sea juzgada en un plazo de 4 meses cuando la pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excede de ese tiempo, a defenderse adecuadamente por abogado particular o defensor público, a elegir libremente a su abogado desde su detención, a que se defienda en todos los actos del proceso, a que no se prolongue la prisión por falta de honorario del defensor o por otra responsabilidad civil, a que se le deje en libertad inmediata para seguir el proceso libre cuando transcurran 2 años sin que se le haya dictado sentencia, a no permanecer en prisión preventiva por más tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivó el proceso, a que se le reduzca la pena en caso de condena por el tiempo en que estuvo en prisión preventiva. Igualmente, este artículo 20 constitucional consagra los siguientes derechos a la víctima u ofendido: recibir asesoría jurídica, ser informado de sus derechos constitucionales, ser informado del desarrollo del procedimiento penal cuando lo soliciten, coadyuvar con el Ministerio Público, que se le reciban todos los datos y pruebas con los que cuente en la investigación y en el proceso, que se desahoguen todas las diligencias, intervenir en la audiencia de juicio, interponer los recursos que están en la ley, recibir atención médica y psicológica de urgencia desde que se cometió el delito, que se repare el daño, solicitar al juez la reparación del daño, resguardar su identidad y datos personales cuando sea menor de edad, víctima de violación, secuestro o se trate de delincuencia organizada y cuando a juicio del juez sea necesario para su protección. Protección por el Ministerio Público, lo cual debe vigilar el juez, combatir las resoluciones del Ministerio Público ante la autoridad judicial y del juez, solicitar medidas a la autoridad judicial para proteger y restituir sus derechos. Por último, cierro esta participación dando una conclusión. Cuando en aquellos años se cuestionó que si México estaba preparado para los juicios orales, es que simplemente no hay respuesta alguna, porque la respuesta éramos nosotros mismos, es decir, nosotros estamos preparados o no, porque es el sistema, porque ¿qué es el sistema? El sistema, valga el pleonasmo, somos nosotros. Cuando surgen preguntas como estas, que si México está preparado para la democracia, que si México está preparado para tener una mujer como presidenta de la República, dudamos de nosotros mismos, no estamos seguros de nosotros como país, y para contestar esta pregunta se hace necesario citar aquella clásica entrevista que le hicieron a Porfirio Díaz, un periodista inglés de nombre James Krillman, ya en el ocaso de su mandato de gobierno, o de su dictadura, mejor dicho. Le pregunta: oiga usted, don Porfirio, que tantas cosas buenas hizo por México, el ferrocarril, el desarrollo económico, la estabilidad, trajo la paz a los territorios, ¿por qué no trajo democracia a su país? ¿Por qué no impulsó un tránsito democrático a México? ¿Por qué no propició elecciones libres, competidas, etcétera? Y Porfirio contestó: es que los mexicanos no están preparados. Pero eso fue desde 1910. La pregunta es, ¿todavía después de más de 100 años seguimos sin estar preparados? Yo digo que nosotros somos iguales de capaces que los chilenos, iguales de capaces que los colombianos. Tenemos que esforzarnos y tenemos que invertir en justicia y tenemos que prepararnos, estando conscientes que habrá una curva de aprendizaje, porque si ahora las audiencias duran por un espacio de 6 a 8 horas, tendremos que reducirlas a unas 4 horas, simplemente porque estamos en un proceso de aprendizaje. En forma general, es un sistema de retroalimentación. La reforma en su momento fue un reto para los litigantes, los postulantes, porque hubo que trabajar de una forma distinta, porque el alma del sistema ya en sede procesal, es decir, ya ante el juez, es la audiencia oral y habrá que aprender a hablar en público. El reto final en su momento fue de orden cultural, el de romper paradigmas, reemplazar el viejo sistema por uno actual cuyas bases son la celeridad. ¿Qué quiere decir esto? Que se corrige a tiempo. ¿El sistema es malo? Claro que no. ¿El sistema es un paso adelante? Sí. ¿El sistema es un paso necesario en la dirección correcta? Sí. ¿El sistema es un paso suficiente? No, porque habrá que ir aprendiendo sobre este mismo tema.